Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. El día de hoy, 22 de mayo, vamos a darle continuidad a las clases, ¿ok? El día de hoy vamos a ver la unidad número 3 y en este sentido, el primer tema se denomina sistema cardiovascular. Tienen que estar súper atentos porque es un tema bastante extenso y se pueden confundir en ciertas particularidades cuando yo vaya explicando, ¿ok? Así que mucha atención en esta parte. Listo, ¿se visualiza? Sí, doctor, sí se ve. Muy bien, muy bien, listo. Iniciamos el día de hoy, unidad número 3, articulaciones, sistema cardiovascular y respiratorio. Hoy día vamos a hacer el desglose de información de anatomía y fisiología del sistema cardiovascular. Dentro de la anatomía del sistema cardiovascular tenemos que tener conocimiento que este órgano, ¿ok? Denominado cardíaco, músculo cardíaco, corazón, tiene como función bombear la sangre oxigenada, transportar oxígeno, nutrientes, recoger metabolitos de absolutamente todo el organismo. ¿Ok? ¿Quiénes lo conforman? El sistema cardiovascular, como su nombre lo indica, está dividido en dos. Cardio por el sistema cardíaco como tal, la bomba cardíaca, y vascular por todas las venas, arterias y ramificaciones vasculares que lo conforman. El resultado de aprendizaje el día de hoy será describir la estructura y función del sistema cardiovascular y explicar su papel en la regulación del flujo sanguíneo y el transporte de oxígeno durante el ejercicio. Algo muy importante que destacar, algo muy importante que destacar es que dentro de las funciones tenemos transportar oxígeno, nutrientes y recolección de... Denme un segundo, chicos, ok, ya regreso con ustedes. Listo, chicos, ahora sí, continuamos. Les decía que dentro de la introducción tenemos que tener conocimiento de que las funciones del aparato cardiovascular se clasifican o se subdividen en varias, ¿ok? Primero va a ser el transporte de sangre y consecuentemente, como hay transporte de sangre, lógicamente va a transportar oxígeno, nutrientes y a su vez va a recolectar productos metabólicos producidos por las células
y los diferentes tipos de organismos quienes conforman el cuerpo humano. Además, también está implicado en los procesos de termorregulación y en el mantenimiento del pH. Termorregulación mediante qué tipo de métodos. Cuando nosotros estamos expuestos a ambientes literalmente fríos, ¿ok? Nuestro organismo trata de regular o calentar, en este caso, nuestra sangre para evitar una pérdida de la temperatura a la temperatura expuesta que estamos nosotros. En este caso, si hay demasiado frío, la sangre se calienta, ¿ok? Por eso es que existe esta parte de la termorregulación dentro del sistema cardiovascular. Y por último, el mantenimiento del pH. La sangre usualmente tiene que tener un pH entre 7,35 y 7,45. 7,35 y 7,45 nos habla de un pH normal dentro de la sangre. Si está demasiado ácido o si está demasiado alcalino, podemos tener inconvenientes, como por ejemplo existe acidosis o alcalosis en la sangre, y eso consecuentemente nos traerá muchísimos problemas metabólicos. Dentro de la estructura cardiovascular, el aparato cardiovascular se encuentra conformado por dos estructuras, como ya lo hemos mencionado, el corazón y el sistema o los vasos sanguíneos. Dentro de la anatomía del corazón, tenemos que tener conocimiento que el corazón es un órgano impar, ¿ok? ¿De contracción de qué tipo? Involuntaria. Nosotros esta clase de contracción voluntaria y los tipos de músculo lo hemos visto en las anteriores clases. En este caso, el corazón es de tipo involuntario. Tiene su forma de cono y en el adulto pesa alrededor de 250 a 300 gramos. ¿Cómo se encuentra ubicado? El corazón se encuentra ubicado dentro de la cavidad torácica. En este caso podemos notar que se encuentra el corazón en medio de ambos pulmones, tanto el pulmón derecho como el pulmón izquierdo, en su parte central, aloja al corazón. Y si lo vemos en un corte muy distinto, podemos determinar que el corazón se encuentra por detrás de el esternón. Y el esternón como hueso, ¿qué función va a cumplir? Va a proteger a esta estructura denominada corazón. Y por la parte inferior, para determinarlo, se encuentra rodeado, ¿por qué? Por el músculo diafragma. Y en este caso podemos mencionar que existen dos tipos de cavidades, una cavidad torácica y una cavidad abdominal. La cavidad torácica es la parte superior y la cavidad abdominal es la parte inferior. ¿Quién es el responsable de esta división o quién me indica cuando es región torácico-abdominal? Es el músculo denominado diafragma. ¿Ok? ¿Listo? Seguimos. Dentro de la anatomía del corazón tenemos que tener conocimiento de que existen dos tipos de configuraciones, una configuración interna y una configuración externa. En este caso vamos a hablar sobre la configuración de tipo externo, ¿ok? En la configuración de tipo externa tenemos que mencionar que se encuentra conformado por cuatro cavidades. Dos cavidades que son superiores, denominadas aurículas, y dos cavidades que son inferiores, denominadas ventrículos. Y en este caso, nosotros podemos mencionar que el corazón tiene dos aurículas y dos ventrículos. Una aurícula que se denomina aurícula derecha y contiguamente contiene otra aurícula denominada aurícula izquierda. Hacia inferior tenemos dos estructuras denominadas ventrículos.
Y así tenemos un ventrículo tanto derecho como un ventrículo izquierdo. Es importante que ustedes tengan conocimiento de que el ventrículo derecho, perdón, el ventrículo izquierdo, dentro de su estructura pueden observar que es mucho más grueso que el ventrículo izquierdo, derecho. ¿Por qué se da esta conformación? Es porque el ventrículo izquierdo va a tener la función de impulsar o bombear la sangre desde su interior hacia la arteria aorta, ¿ok? Y la arteria aorta se va a encargar de repartir la sangre hacia todo el organismo. Por eso es la causa de que el ventrículo izquierdo es mucho más grueso que el ventrículo derecho. A su vez, tenemos que tener conocimientos de que este corazón, que tiene tanto una aurícula izquierda como derecha, va a tener estructuras que separan a estos elementos. Así, por ejemplo, tenemos al tabique interauricular que me va a separar ambas aurículas. Gracias a este tabique interauricular podemos separar la aurícula derecha de la aurícula izquierda y consecuentemente impedimos que la sangre que se encuentra dentro de la aurícula izquierda pase a la aurícula derecha y de la misma forma al contrario. Si no tuviéramos este tabique interauricular, existirían problemas de vascularización o de oxigenación del cuerpo. ¿Por qué? Porque la sangre oxigenada pasaría con la sangre desoxigenada y toda la sangre se encontraría de forma literal contaminada. Un poco más hacia abajo tenemos las estructuras denominadas ventrículos. Este ventrículo derecho y ventrículo izquierdo se van a encontrar separados por una estructura denominada tabique interventricular. Este tabique interventricular me va a poder ayudar a impedir de que la sangre que se encuentra en el ventrículo derecho pase hacia el ventrículo izquierdo. Entonces tenemos dos tipos de tabique. Un tabique interventricular que separa cada ventrículo y un tabique interauricular que va a separar cada elemento. Entonces, un tabique interauricular y un tabique interventricular. Ya conocemos dos estructuras denominadas aurículas, que son el número de pares. Existe una aurícula derecha y una aurícula izquierda. Y de la misma forma tenemos un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. Dentro de la configuración interna del corazón, tenemos que conocer que el corazón tiene varias estructuras y entre ellas tenemos válvulas. Las válvulas me van a ayudar a que la sangre que pasa de un lugar a otro impide que se retorne, se regrese hacia su lugar de origen. Es decir, son lugares de apertura y de cierre. Se aperturan cuando la sangre va hacia otro lugar y consecutivamente se dan ciertos procesos de aperturas valvulares. Cuando la sangre ya se encuentra en el lugar acorde, la válvula de forma automática se cierra. De esa forma tenemos las válvulas cardíacas. Estas válvulas cardíacas son dos: una válvula auriculoventricular y una válvula arterial. La válvula auriculoventricular tiene dos válvulas, una válvula denominada una válvula tricúspide y mitral. Mientras tanto que las válvulas arteriales
contienen dos tipos de válvulas, una válvula aórtica y una válvula pulmonar. Así, podemos distinguir que las válvulas auriculoventriculares las vamos a señalar en este recuadro. ¿Qué nos dice la literatura? Que las válvulas auriculoventriculares se denominan en tricúspide y mitral. Tenemos una válvula mitral y una válvula tricúspide. ¿Dónde se encuentran ubicadas estas válvulas? Se encuentran ubicadas entre la aurícula y el ventrículo. Así, tenemos la válvula tricúspide que se va a encontrar entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Aurícula derecha y el ventrículo derecho. Y la válvula mitral se va a encontrar separando o entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Ventrículo, aurícula, ventrículo, aurícula y ventrículo. ¿Ok? Entonces tenemos las principales válvulas, tricúspide y mitral. Ahora tenemos también las válvulas denominadas válvulas arteriales. Estas válvulas arteriales se van a encontrar en número de dos, una válvula aórtica y una válvula pulmonar. La válvula aórtica se va a encontrar en la salida del ventrículo izquierdo. ¿Por qué se denomina aórtica? Porque esta válvula aórtica se va a encontrar aperturándose o encontrándose en la desembocadura de la arteria aorta. Y la arteria aorta, lógicamente, me va a llevar sangre oxigenada a todo el organismo. Y tenemos una última válvula denominada válvula pulmonar, que se encuentra contigua a la válvula aórtica, que es esta válvula que nosotros podemos mencionar en este lugar. Válvula pulmonar, válvula aórtica. Válvula aórtica y válvula pulmonar. Esta válvula pulmonar, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en la apertura del ventrículo derecho y es quien me va a permitir llevar la sangre, en este caso, desoxigenada mediante la arteria pulmonar. ¿Hacia dónde? Hacia los pulmones, ¿ok? Recordemos que nosotros, en este sentido, tenemos un pulmón tanto derecho como un pulmón izquierdo. Y esta sangre desoxigenada, es decir, con altos contenidos de CO2, van a llegar por estas arterias y se va a producir el intercambio de ingreso de CO2 al pulmón y salida o intercambio o ingreso de oxígeno a ese eritrocito. Y ese elemento con altas cantidades de oxígeno va a ingresar nuevamente al corazón, ¿ok? Para que sea repartido de forma eficiente a todos los elementos anatómicos del cuerpo. Histológicamente, el corazón tiene varias estructuras, ¿ok? Histológicamente el corazón está conformado por tres capas. Una capa que se denomina endocardio, miocardio, epicardio y una capa serosa denominada pericardio. Estas estructuras que hemos mencionado se van a encontrar distribuidas en el corazón tal como estamos viendo en la imagen. ¿Ok? Aquí podemos determinar que existe un corazón normal, pero si nosotros hacemos un corte sagital, podemos determinar que el corazón tiene varias capas o estructuras que lo conforman. De así, de la parte más interna hacia la parte más externa, podemos mencionar las estructuras que lo conforman. Y en este caso tenemos al endocardio, que es la capa más
interna del corazón. Segundo, tenemos al miocardio, que es el músculo fibroso como tal que conforma el corazón. Y el epicardio, que es una estructura que rodea de forma muy sencilla y muy superficial al corazón. Y un poco más hacia afuera, un poco más externo, tenemos a una capa fibrosa denominada pericardio. Este pericardio es como una funda que recubre el corazón. ¿Y a qué lo ayuda? Lo ayuda a que siempre se mantenga móvil, ¿ok? Y ayuda a que se evite el roce con las otras estructuras adyacentes. ¿Qué estructuras adyacentes tenemos? Tenemos a los pulmones y tenemos a los pulmones. A los pulmones, al esternón, a los huesos y absolutamente todo lo que se encuentra cercano al corazón. Una vez que el pericardio cumple esa función, se denomina que cumple una función de protección. ¿Y cuál es su segunda función? Que evita el roce. ¿Ok? ¿Por qué ayuda a la protección? Porque dentro de este pericardio va a ayudar a que si existe un traumatismo en el tórax, evitar o minimizar el golpe. ¿Por qué? Porque contienen en muchas ocasiones líquidos, ¿ok? Usualmente el pericardio es una estructura que debe estar tal y cual como lo estamos viendo en la imagen, pero existen momentos en que el pericardio se forman cavidades, es decir, espacios que se encuentran ocupados por varios elementos que no deben de existir, como por ejemplo, a veces se encuentran eh, conformados o lo ocupa elementos denominados como por ejemplo la sangre, ¿ok? Como por ejemplo sangre, a veces existen fluidos, a veces existen cualquier tipo de sustancia o líquido que pueda encontrarse en este pericardio, no va a ayudar o no va a dejar que este corazón se movilice con total normalidad, porque si el pericardio se encuentra ocupado, lógicamente el corazón se va a sentir mucho más presionado. Y si el corazón se siente presionado por estos elementos que lo pueden conformar o los pueden invadir, el corazón no se va a poder no va a poder realizar su forma de contractibilidad de forma normal y no va a poder cumplir con todas las funciones que tiene este organismo. Dentro de la anatomía del corazón, bueno, ya lo mencionamos, existen dos tipos, ¿no? Las aurículas y los ventrículos. Las aurículas en las partes superiores y los ventrículos en las partes inferiores. Aurículas existen dos, una aurícula derecha y una aurícula izquierda. Y de la misma forma existen dos tipos de ventrículos. Más inferiores, el ventrículo derecho, y contiguo a él tenemos el ventrículo izquierdo. Y ahora bien, tenemos que conocer algo, ¿ok? A las aurículas, la aurícula derecha va a recibir la entrada de las venas cavas superiores e inferiores. Y la aurícula izquierda recibe la entrada de cuatro venas pulmonares. Y los ventrículos, el derecho, va a salir la arteria pulmonar y del ventrículo izquierdo va a salir la arteria aorta. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que tanto la aurícula izquierda como derecha le van a llegar arterias o venas. Y mientras tanto que a los ventrículos de ellos va a salir siempre una estructura. Ojo con esa parte, ¿ok? Y en este caso, a la aurícula derecha que le llega, le llegan dos tipos de, le llegan dos tipos de estructuras, ¿no? Una estructura denominada aurícula, perdón, dos estructuras que son vasculares. En este caso, tenemos a dos venas que llegan. Una vena que se denomina vena cava superior
y otra vena que se denomina vena cava inferior. ¿Ok? Entonces, ¿estas venas qué función cumplen? Recogen la sangre desoxigenada de todo el organismo. Así, la vena cava superior recoge la sangre de cabeza y extremidades superiores. Mientras tanto que la vena cava inferior va a recoger la sangre de la cavidad abdominal y de las extremidades inferiores. Dos venas entonces, una vena cava superior y una vena cava superior y una vena cava inferior, donde llegan a la aurícula derecha. Del ventrículo derecho nos dice la literatura que va a salir una arteria. En este caso sale la arteria denominada arteria pulmonar. ¿Ok? Entonces, del ventrículo derecho que sale la arteria pulmonar. De la aurícula izquierda. La aurícula, como hemos mencionado y como dice la literatura, van a llegar estructuras. ¿Y qué tipo de estructuras llegan? Llegan las venas pulmonares, que son en número de par. Dos que son derecha, dos que son izquierda y dos que son derecha. ¿Dónde llegan? Llegan a la aurícula izquierda. Y del ventrículo izquierdo, la literatura nos dice que va a salir una arteria. ¿Qué tipo de arteria es? Es la arteria aorta. Entonces, sale lo que es la arteria aorta del ventrículo izquierdo. Dentro de la fisiología del corazón, existen un ciclo cardíaco, ¿ok? Y este ciclo cardíaco tiene dos periodos, un periodo de sístole y un periodo de diástole. El periodo de sístole comprende la contracción muscular y el periodo de diástole corresponde a la relajación del corazón. Y en este caso podemos mencionar que teniendo estos conocimientos como base, vamos a explicar cómo el corazón realiza el movimiento de la sangre hacia los tejidos. Y así podemos iniciar con este flujo sanguíneo, ¿no? ¿De dónde viene la sangre? La sangre viene desde la vena cava superior y la vena cava inferior. Una vez que esta sangre ingresa, ¿dónde va a ingresar? Va a ingresar en la, en la aurícula izquierda, en la aurícula derecha, perdón. Aurícula derecha. La sangre ingresa y una vez que ingresa la sangre a la aurícula derecha, se aperturan las válvulas y la sangre que se encuentra en la aurícula derecha va a descender ¿hacia dónde? Hacia el ventrículo derecho. Y este ventrículo derecho, una vez llenado de forma completa, se va a producir la contractibilidad y esta contractibilidad del ventrículo derecho va a producir que esta sangre que se encuentra dentro de este organismo salga. ¿Salga hacia dónde? Salga hacia la arteria pulmonar. Y esta arteria pulmonar va a conducir la sangre hacia tanto derecha como izquierda a cada lado del pulmón. ¿Ok? ¿Y qué va a cumplir esta sangre desoxigenada? Va a cumplir la hematosis en los pulmones. Entonces, esta sangre desoxigenada ingresa a los pulmones para cumplir el término denominado hematosis, en donde se realiza un intercambio gaseoso. La sangre desoxigenada entrega CO2 y el corazón entrega a cambio oxígeno. ¿Ok? Y se vuelve a cumplir el ciclo. Es importante que ustedes tengan conocimiento acá de que podemos dividir el corazón en dos tipos de estructuras. Un corazón tanto derecho y un corazón de tipo izquierdo.
¿Ok? ¿Qué sucede del lado izquierdo del corazón? Corazón izquierdo y corazón derecho. Ahora, ¿qué sucede del lado izquierdo del corazón? ¿Ok? Sucede lo siguiente. Una vez que esta sangre desoxigenada entró a los pulmones, ahora les va a tocar regresar. ¿Ok? Una vez que esa sangre va a ingresar o va a retornar de los pulmones, ingresa mediante las arterias, perdón, mediante las venas pulmonares. ¿Hacia dónde? Hacia el corazón, específicamente a la aurícula izquierda. Entonces, sangre oxigenada llega a la aurícula izquierda. Las válvulas que se encuentran en este lugar se aperturan y toda la sangre que se encuentra contenida en la aurícula izquierda pasa ahora al ventrículo izquierdo. Una vez que el ventrículo izquierdo se llena de sangre completamente, se va a producir la contracción muscular cardíaca. Y esta sangre oxigenada que se encuentra dentro del ventrículo izquierdo va a salir. ¿Va a salir hacia dónde? Va a salir por la arteria aorta. Va llevando, a su vez, sangre oxigenada hacia todos los órganos del cuerpo humano. Bien, esta función la realiza gracias a algo que se denomina sistema cardioconector. El sistema cardioconector es una fibra eléctrica cardíaca, es decir, que el corazón tiene su propio sistema eléctrico. ¿Ok? Este sistema eléctrico denominado cardioconector va a tener dos elementos muy importantes. Un elemento que se denominan nodos. En este caso tenemos dos nodos. Un nodo sinoauricular o sinoatrial y un segundo nodo que se denomina aurículo-ventricular. Tenemos el primero y el segundo. Estas estructuras, eh, estas estructuras van a producir o van a recibir impulsos eléctricos de la siguiente forma. El impulso eléctrico del corazón para que se produzca la contractibilidad siempre se va a dar aquí, en el nodo sinoauricular. Este nodo sinoauricular va a iniciar el impulso nervioso para que se produzca la contracción muscular. Y de esa forma va a tener varios haces o fascículos que conectan a las otras estructuras. Tenemos tres haces internodales, uno lateral, uno interno y uno medio, que van a conectar con el nodo aurículo-ventricular. Y existe una cuarta prolongación que nace desde el nodo sinoauricular, que se denomina haz de Bachmann, que va a inervar a la aurícula derecha, a la aurícula izquierda. Entonces, le ponemos cara al asunto y tenemos una aurícula derecha, una aurícula izquierda, tenemos un ventrículo derecho y una aurícula, perdón, y un ventrículo izquierdo. Señalamos estas estructuras para que sea un poco más comprensible. Tenemos a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, tenemos a la aurícula izquierda, tenemos al ventrículo izquierdo. Listo. Una vez señalados, continuamos con la explicación. Entonces, nos quedamos en el nodo sinoauricular. Una vez que se encuentra en el nodo sinoauricular el impulso, se transmite o viaja este impulso nervioso mediante algo denominado haz de His. ¿Ok? Este haz de His se emite o transporta las señales nerviosas. Este haz de His pasa por donde, en medio del tabique interventricular.
Y de aquí, una vez que llega a la punta del corazón, este haz de His toma el nombre de fibras de Purkinje. ¿Ok? Estas fibras de Purkinje van a catalogar o van a inervar en este caso a los ventrículos, tanto ventrículo derecho como al ventrículo izquierdo. ¿Ok? Entonces, estas fibras se van a repartir a lo largo de la musculatura del ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. ¿Para qué? Para producir la contracción. Una vez aprendida la estructura anatómica y fisiológica del corazón, tenemos que tener en conocimiento algo. Existen dos tipos de circulaciones, una circulación mayor o sistémica y una circulación menor o pulmonar. Iniciamos con la circulación mayor o sistémica, que la literatura nos indica que lleva sangre oxigenada desde el corazón hacia los tejidos periféricos. ¿Inicia dónde? En el ventrículo izquierdo, que envía sangre a la arteria aorta y ésta, a través de sucesivas ramificaciones, la distribuye por todo el organismo. Entonces, para que ustedes puedan entender, chicos, ¿a qué hace referencia la circulación mayor? La literatura nos dice que comienza en el ventrículo izquierdo, ¿ok? Comienza en el ventrículo izquierdo, la circulación mayor, ¿y por dónde pasa? Pasa por la arteria aorta. Y de la arteria aorta va hacia todo el organismo con sus subdivisiones. Y a esta estructura o a esta circulación se la denomina circulación mayor. ¿Por qué se la denomina circulación mayor? Porque es la circulación más extensa que realiza el corazón. ¿Y qué lleva esta circulación mayor o sistémica? Va a conllevar o a llevar oxígeno a todas las estructuras del cuerpo humano. ¿Ok? Mientras tanto que la circulación menor va a hacer todo lo contrario. La circulación menor o pulmonar permite la oxigenación de la sangre, es decir, que va a comenzar en el ventrículo derecho. Este va a propulsar toda la sangre mediante o por la arteria pulmonar. Esta se dirige hacia los pulmones y se ramifica hasta llegar al capilar pulmonar, donde la sangre es oxigenada y va a retornar al corazón, reunificándose en vénulas de mayor tamaño. ¿Y en qué forma van a llegar al corazón? Van a llegar por las 4 venas pulmonares, que van a desembocar ¿dónde? En la aurícula izquierda. Entonces, si dentro de la lección de la siguiente semana nosotros preguntamos dónde inicia la circulación menor, ustedes me tienen que contestar que la circulación menor o pulmonar vamos a encontrarla iniciando en el ventrículo derecho. ¿Y dónde va a finalizar? Va a finalizar en la aurícula izquierda. Izquierda. Del ventrículo derecho sale sangre desoxigenada por la arteria pulmonar y van a llegar hacia los pulmones. Esta sangre desoxigenada va a sufrir el cambio de hematosis y va a regresar esa sangre oxigenada, perdón, por las 4 venas pulmonares. ¿Dónde va a llegar esa sangre oxigenada? Mediante las arterias, las venas pulmonares, hacia la aurícula izquierda. Y ahí
tenemos la parte de la circulación pulmonar o menor. ¿Comprendido hasta ahí todo? ¿Se confundieron? Chicos, pregunta porque este tema es bastante complejo. ¿Ok? Entonces tenemos que saberlo. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, es momento de realizarlo. Sí, sí, yo más o menos como que me confundí en la estructura. Si podría explicar otra vez. Sí, Joel, claro. ¿En qué parte específicamente? ¿Configuración externa o interna? Interna. Configuración interna. Listo. A ver. Nosotros acá tenemos que saber que existen válvulas que conforman al corazón. ¿Ok? Dentro de estas válvulas existen las válvulas cardíacas. Estas válvulas se clasifican en dos aspectos: una válvula aurículo-ventricular y dos válvulas arteriales. Estas válvulas aurículo-ventriculares se subclasifican o las conforman dos: una válvula tricúspide y una válvula mitral. La válvula denominada tricúspide, la válvula tricúspide y la válvula mitral. La válvula tricúspide se encuentra ubicada entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Y la válvula mitral se encuentra ubicada entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Pregunta dentro de la lección: ¿dónde se encuentra ubicada la válvula tricúspide? Se encuentra ubicada entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. ¿Dónde se encuentra ubicada la válvula mitral? Se encuentra ubicada entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Y ahora tenemos las válvulas arteriales, que se clasifican en dos: una válvula aórtica y una válvula pulmonar. La válvula aórtica se va a encontrar, perdón, la válvula pulmonar y válvula aórtica. Válvula pulmonar se va a encontrar dividiendo al ventrículo derecho como tal y a esta estructura que se denomina arteria pulmonar. Es decir, se encuentra entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. Y la válvula aórtica se va a encontrar entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta. Es decir, se encuentra entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta. Joel, ¿comprendido? Sí, doctor, ya comprendí, ya. Listo. ¿Tienen alguna otra pregunta con respecto a este tema? ¿No? Máster, en la última, disculpe, en la última parte, En la última parte, sí. sí, sí, en aquello, donde lo que es la circulación menor o pulmonar, que usted explicaba que es pregunta del examen.
Esa parte no me quedó clara. Exactamente eso. Ok, para hacerlo un poco más visible. Tenemos dos tipos de circulaciones, chicos, ¿no? Una circulación pulmonar o menor y una circulación mayor o general. Iniciemos por la circulación mayor, ¿ok? La circulación mayor o general inicia ¿dónde? En el ventrículo izquierdo. ¿Y dónde finaliza? Finaliza en la aurícula derecha. ¿Cuál es lo importante acá de tener conocimiento? Es que inicia desde el ventrículo izquierdo transportando o enviando sangre oxigenada mediante la arteria aorta. Y dentro de la arteria aorta, en sus demás evoluciones, esta arteria se transforma en muchísimas otras subdivisiones. Y lo importante, tener conocimiento que la arteria o esta circulación mayor transporta oxígeno, ¿ok? Mientras tanto que la circulación menor inicia ¿dónde? En el ventrículo derecho. ¿Y dónde finaliza? Finaliza en la aurícula izquierda. La importancia de esta circulación menor es que transporta dióxido de carbono mediante la arteria pulmonar y la lleva ¿hacia dónde? Hacia los pulmones, llevando ¿qué? CO2, que lleva CO2. Y dentro de esta misma circulación, esta sangre desoxigenada ingresa a los pulmones, se produce el intercambio gaseoso y van a trasladar o a transportar mediante las venas pulmonares oxígeno, ¿ok? Es decir, ya se encuentra una sangre desoxigenada para llevarla o finalizar su función ¿hasta dónde? Hasta la aurícula izquierda. ¿Me indica si quedó claro, chicos, esta parte? Sí, Sí, máster, para mí ya. ya. Listo. Entonces, ventrículo derecho con aurícula izquierda, ¿qué conforman? Conforman la circulación de tipo pulmonar o menor. Y el ventrículo izquierdo con la aurícula derecha, ¿qué tipo de circulación conforman? Conforman la circulación mayor o general. ¿Copiado? Ahora sí. Sí, doctor. Listo. A ver, ahora para fijar los conocimientos, vamos a presentar unos videitos, ¿ok? Me indican si se puede escuchar, ¿ok? Ya les proyecto. Su corazón es una máquina extraordinaria. ¿Sí lo pueden escuchar? Sí, doctor. Listo, muy Sí, bien. Mucha atención, ¿ok? Porque esto es una síntesis de todo lo que hemos hablado en este momento.
Durante su vida, las paredes musculares del corazón bombean sangre a los vasos sanguíneos que se esparcen por todo el cuerpo. Su corazón tiene 4 cámaras. 2 cámaras superiores, llamadas aurícula derecha e izquierda, y 2 cámaras inferiores, llamadas ventrículo derecho e izquierdo, se contraen en un ritmo estable conocido como latidos del corazón. Durante un latido normal del corazón, la sangre de sus tejidos y pulmones fluye en sus aurículas, luego en sus ventrículos. Las paredes dentro de su corazón, llamadas tabique interatrial e interventricular, ayudan a impedir que la sangre de los lados izquierdo y derecho se mezclen. Dos válvulas funcionan como puertas entre las aurículas y los ventrículos para impedir que la sangre fluya hacia atrás en las aurículas. La válvula tricúspide se abre en su ventrículo derecho, y la válvula bicúspide, también conocida como la válvula mitral, se abre en su ventrículo izquierdo. Los tejidos delgados pero fuertes llamados cuerdas tendinosas sostienen a las válvulas en su lugar durante las contracciones efectivas de sus ventrículos. La sangre que sale de los ventrículos pasa por otro conjunto de válvulas, la válvula pulmonar entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, y la válvula aórtica, conectando la aorta y el ventrículo izquierdo. Con el fin de bombear la sangre con mayor eficiencia, su músculo del corazón, llamado miocardio, está dispuesto siguiendo un patrón único. 3 capas del miocardio envuelven la parte inferior de su corazón. Se doblan y ajustan en diferentes direcciones para empujar la sangre por su corazón. Cuando células especiales, llamadas células marcapasos, generan señales eléctricas dentro de su corazón, las células del músculo del corazón, llamadas miocitos, se contraen como grupo. Su corazón está dividido en 2 mitades, derecha e izquierda, que trabajan juntas como una bomba doble. Sobre el lado derecho de su corazón, la sangre desoxigenada de los tejidos corporales fluye por venas grandes, llamadas la vena cava inferior y superior, hasta la aurícula derecha. Luego, la sangre viaja hasta el ventrículo derecho, que se contrae y envía la sangre fuera del corazón hasta los pulmones para recoger oxígeno y deshacerse del dióxido de carbono. Sobre el lado izquierdo de su corazón, la sangre rica en oxígeno de sus pulmones fluye por sus venas pulmonares hasta la aurícula izquierda. La sangre luego pasa a su ventrículo izquierdo, que se contrae y envía la sangre fuera del corazón a través de la aorta para alimentar las células y los tejidos. Las primeras ramas de su aorta son las arterias coronarias, que ofrecen nutrientes y oxígeno a los músculos del corazón. En la parte superior de su aorta, las arterias se ramifican para llevar la sangre a la cabeza y brazos. Las arterias que se ramifican desde las partes medias e inferiores de su aorta suministran sangre al resto de su cuerpo. Su corazón late un promedio de 60 a 100 latidos por minuto. En ese minuto, su corazón bombea alrededor de 5 cuartos de galón, 4.7 litros de sangre por las arterias, lo que ofrece un flujo equilibrado de oxígeno y nutrientes a todo su cuerpo. Hasta ese momento, chicos, ¿alguna pregunta en el video? ¿Todo claro? A ver, listo. Yo les voy a proyectar otro video, ¿sí? Para que quede fijada la parte de el sistema eléctrico del corazón. Y al finalizar vamos a observar un video sobre la circulación menor y mayor. Conducción eléctrica del corazón. ¿Se escucha? Sí, Sí, se doctor, escucha. Sí, Sí, profe.
El corazón bombea sangre a través del sistema circulatorio, suministrando oxígeno y nutrientes a todo el cuerpo. En reposo, el corazón bombea a un ritmo de 60 a 80 latidos por minuto. Los movimientos de bombeo son controlados por estímulos eléctricos distribuidos en el corazón mediante un sistema de conducción. El sistema de conducción del corazón consta de un nodo sinusal, de un nodo aurículo-ventricular y de las ramas izquierda y derecha. Los estímulos eléctricos se generan en el nodo SA, el marcapasos natural del corazón. El impulso eléctrico se propaga desde ahí a través de las aurículas al nodo AV. El nodo AV pasa el impulso a los ventrículos con un breve retardo. El impulso pasa a través de las ramas derecha e izquierda hacia los músculos del ventrículo donde se distribuye. El impulso hace que los ventrículos se contraigan bombeando sangre al sistema circulatorio. El impulso eléctrico se desvanece y los músculos del ventrículo se relajan. El sistema de conducción del corazón está listo para el siguiente impulso. El impulso eléctrico controlado a través del sistema de conducción del corazón es la base para un bombeo efectivo del corazón, y por lo tanto para suministrar oxígeno y nutrientes al cuerpo. ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? Increíble, todo les ha quedado claro. Yo dudo que les ha quedado claro algunas cosas. El siguiente video que van a ver es referente a la Pues sí, circulación. es materia, es un tema muy complejo. Ok. El siguiente tema que van a ver, chicos, es con respecto a la circulación mayor y menor. ¿Ok? ¿Sí se logra escuchar? Sí, profe. Sí, doctor. El recorrido de la sangre se da de manera continua. Sin embargo, para su mayor comprensión, se divide en circulación mayor y circulación menor. Ambas tienen en común en que pasan por el corazón. La circulación menor es la que se produce desde el corazón hacia los pulmones. Se llama circulación menor porque su recorrido es corto. Lleva la sangre desde el corazón a los pulmones y de vuelta al corazón. La función de la circulación menor o pulmonar es la oxigenación de la sangre en los pulmones. En la circulación menor, el lado derecho del corazón envía la sangre a los pulmones. El ciclo se inicia en el ventrículo derecho, que lleva la sangre desoxigenada a la arteria pulmonar. Fluye por los capilares pulmonares y se oxigena. La sangre oxigenada regresa al corazón por las venas pulmonares y llega a la aurícula izquierda, donde finaliza la circulación menor. La circulación mayor es la que se produce desde el corazón hacia todo el cuerpo. Se llama circulación mayor porque es el que mayor distancia recorre dentro del cuerpo. Lleva la sangre desde el corazón a todo el cuerpo y de vuelta al corazón. Su función es alimentar a todos los tejidos del cuerpo, llevándole sangre rica en oxígeno y nutrientes indispensables para el metabolismo celular. También capta el dióxido de carbono de los tejidos periféricos y los lleva al corazón. En la circulación mayor, el lado izquierdo del corazón envía la sangre oxigenada a todo el cuerpo. El ciclo se inicia en el ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo pasa a la arteria aorta, que distribuye la sangre oxigenada a todo el cuerpo. Seguidamente llega a los capilares, donde se da el intercambio de nutrientes y la liberación del oxígeno.
De todo el cuerpo la sangre se recoge por las venas, que se unen todas y forman las venas cavas. La vena cava inferior recoge la sangre proveniente de la extremidad inferior. La vena cava superior recoge la sangre de la extremidad superior. Las dos venas cavas llegan a la aurícula derecha con su sangre desoxigenada. Y finaliza el ciclo, o finaliza la circulación mayor. Listo, chicos, eso es parte del sistema cardiovascular. Hemos visto la estructura anatómica, hemos visto la fisiología, hemos visto el sistema eléctrico, hemos visto las circulaciones mayores y menores. Creo que no se nos escapa casi nada de lo que es fundamental para nosotros conocerlo. De forma general, es una explicación bastante corta. Este tema es bastante amplio. ¿Ok? Hay muchísimas preguntas y muchísimas cosas que se nos escapan, pero para términos de conocimientos generales y de que ustedes sepan cómo, por lo menos, nace la sangre, a dónde llega, cómo se distribuye hacia los pulmones, es una explicación bastante concluyente. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? Gabriela. Doctor, buenas tardes. ¿Usted sí nos podría facilitar el link de los videos? Sí, una vez que finalicemos la clase, esta clase la vamos a subir obligatoriamente. Uno, dos, le voy a subir los videos o a facilitar los links de los videos en el sistema EVA, perdón, sí, en el sistema EVA o Moodle. Tendrán toda la apertura de la bibliografía y también de los links para que ustedes puedan estudiar. ¿Ok? Listo, chicos. Si no hay preguntas, las tareas. ¿Preguntas? ¿No? Listo, chicos. Yo les voy a subir las tareas, ¿ok? Y ya les subo el video. Doctor, ¿y las tareas son grupales o individuales? Grupales, ¿sí? En la lección sí es individual. ¿Y esas tareas tenemos que exponerlas, doctor, o no? No, son tareas de resolución en grupo nomás, ¿ok? Las tareas van a ayudar para que ustedes tengan los conocimientos un poco más fijados, ¿sí? Entonces ahí van a comprender muchísimo la parte de las tareas que enviamos. Todas las tareas que yo voy a enviar, chicos, van a estar en la bibliografía que yo les voy a subir en el documento, ¿ok? En ese documento está absolutamente todo. La anatomía superficial, la anatomía profunda, la parte de la fisiología, enfocándonos a circulación mayor, menor, sistema eléctrico, ¿ok? Eso está completamente ahí. No va a haber preguntas redundantes tampoco, ni enviarlos a buscar a otro lugar, ¿ok? Listo, chicos. Sin nada más que decir, me despido, ¿ok? Tengan una buena tarde, chicos. Igual, maestro. Doctor, igualmente. Igualmente, doctor. Gracias. Está bien, pues. Pase bien, doctor. Gracias, doctor.